Este fanfic no es mío, es de Net4. En la descripción les dejo el link de la historia. El viaje de un medio elfo. Net4 capítulo 12. Yo quería hacer texto del capítulo una vez más, todo se desmoronaba. No, Emilia ya había superado esa etapa. En cuanto se enteró de la muerte de la única chica a la que intentó proteger, estuvo a punto de rendirse y tomar medidas extremas para evitarlo. Finalmente, logró contener esos pensamientos repugnantes y morbosos, concentrándose en lo que aún le quedaba. Las dos personas que la querían estaban a salvo, y eso era suficiente para seguir adelante. Por eso necesitaba encontrar a Subaru antes de que fuera demasiado tarde. El dolor de sus heridas era irrelevante. Le ardían los pulmones y le suplicaban que parara, pero la palpitante presencia en su pecho era más fuerte. Podía sentir cómo esa presencia extraña la jalaba y la desgarraba en ciertas direcciones, casi como una brújula improvisada. Aunque era incómodo, la mestiza era muy consciente de lo que ocurriría si la presencia se desprendía por completo de ella. La idea de volver a perder al chico se le metió en la cabeza, pero la apartó tan rápido como había aparecido. No era momento de entrar en pánico, sino de concentrarse. Su carrera fue torpe y tropezó varias veces debido al agotamiento mental y la pérdida de sangre sufrida en los últimos días. Con el estómago casi vacío y el cuerpo dolorido que le exigía descanso, era un milagro que siguiera en la persecución. Con la entrada de la mansión a la vista, saltó la escalera dañada y corrió hacia el bosque. No tenía ningún plan, ni siquiera una idea de lo que haría una vez allí, pero nada de eso importaba. Lo único que importaba en ese momento era encontrar a Suba. ¡Bam! Antes de que pudiera alcanzar el árbol más cercano, Emilia cayó al suelo con fuerza. Se incorporó apoyándose en las rodillas para ver qué había pasado, y se encontró con Ram de pie junto a ella. La criada respiraba con dificultad, pero su compostura era mucho mayor que la de Emilia. En cuanto sus miradas se cruzaron, el rostro de Emilia se transformó en un gesto de enfado. Bufido Ram, Bufido, ¿qué estás haciendo? No debería ser yo Buf quien te preguntara eso, Buf Emilia-sanma. Antes de continuar, extendió la mano hacia Emilia. La mestiza la tomó a regañadientes y se incorporó, no sin antes fulminar con la mirada a Ram. Las instrucciones de Roswaal-sama fueron muy claras. Quédense dentro de la mansión, donde están a salvo. Entonces, díganme, ¿por qué corren hacia el bosque infestado de bestias mágicas? El tono de Ram era más acusatorio que de simple interrogatorio. Emilia estaba demasiado concentrada en la tarea que tenía entre manos como para darse cuenta y decidió ignorar las preguntas de Ram. Mira, no tengo tiempo para explicarlo, pero Subaru está en problemas ahora mismo. Tu seguridad es la máxima prioridad para todos. Si te preocupa ese chico, estoy seguro de que Roswaal-sama se encargará de buscarlo. No, Ram, no lo entiendes. Para entonces será demasiado tarde. Subaru es irrelevante. En lo que a mí respecta, él debería ser lo que menos te preocupe. Sigues gravemente herido y podría haber enemigos o bestias mágicas merodeando por el bosque. Puede que tú estés dispuesto a correr ese riesgo, pero yo no. Ram se había interpuesto entre Emilia y el bosque, que no dejaba de expandirse. Una clara señal de que, por el momento, se estaba convirtiendo en un obstáculo en lugar de una aliada. Emilia no tenía paciencia para explicar por qué actuaba así. Cada instante que pasaba allí podía significar la muerte de Subaru. Ram, esto no se discute, necesito que te apartes, por favor, y si no puedes dejarme en paz, acompáñame. De cualquier forma, me voy. Emilia se apartó de Ram y se dirigió hacia el bosque sin mirar atrás. Sabía que Ram era neutral entre la gente con la que vivía. Intentar hacerle cambiar de opinión era prácticamente imposible. Incluso si lo lograra, le haría perder un tiempo valioso que no podía permitirse. Comprendía que emprendería esta aventura sola y lo había asumido. Muy bien. No puedo obligarte a quedarte ni tampoco puedo dejarte sola. Emilia aguzó el oído al escuchar las palabras de la criada. Volvió a mirar a Ram con sorpresa reflejada en su rostro. Ram, pensé que tú. Vamos. Debemos dirigirnos hacia la aldea de Erlan. Puede que hayan visto al niño. Con suerte, Roswaal-sama seguirá allí cuando lleguemos. Mientras decía esto, caminó hacia el camino que conducía al pueblo de Erlan.
La mestiza tenía una expresión de desconcierto en el rostro. Ram nunca cambiaba de opinión sobre, bueno, nada. Casi esperaba que Ram la detuviera. Algo no cuadraba. Sean cuales sean sus razones, me alegro de no estar haciendo esto sola. Con sus pensamientos concluidos, corrió hacia Ram y la siguió, no sin antes mostrar un poco de gratitud. Gracias, Ram. Simplemente estoy cumpliendo con mi deber como su doncella, Emilia-sama. Nada más y nada menos. Pasaron 10 minutos mientras caminaban por el sendero hacia la aldea cercana. La ansiedad de Emilia comenzó a disiparse, cuando dejó de sentir la extraña presencia que la traía. Una clara señal de que Subaru no corría peligro. O al menos eso era lo que le habían hecho creer. En definitiva, no había forma de verificar cuáles eran las reglas. Es más, ni siquiera la mestiza sabía de qué se trataba. Con la mente finalmente sumida en el desprecio, al menos por el momento, volvió a cuestionar los mecanismos de ese poder extranjero, más concretamente la presencia extranjera que se intensificaba solo cuando Subaru corría peligro. Era la primera vez, desde que notó su presencia, que se preguntaba cómo o por qué estaba allí. Formaba parte de su habilidad. Hablando de habilidades, era extraño que recién ahora cuestionara su naturaleza. Se devanó los sesos pensando en cómo era posible y por qué había podido hacerlo después de llevar a Subaru a la mansión el primer día, pero nunca profundizó demasiado en el asunto para no revivir recuerdos muy desagradables. Ahora, sin más pensamientos que su destino y la ubicación de Subaru, finalmente comenzó a preguntarse cómo era capaz de regresar. ¿Era algún tipo de hechizo, posiblemente uno Jin muy avanzado? He oído hablar de hechizos Jin que manipulan el espacio, pero esto... No, esto es otra cosa. Su naturaleza misma desafiaba toda lógica. Sería factible si se tratara simplemente de manipular el tiempo, acelerándolo, ralentizándolo o incluso deteniéndolo, pero revertirlo por completo. Y de horas a días. Se necesitaría una cantidad ingente de maná para lograr tal hazaña, por lo que la idea de que fuera un hechizo era muy improbable. Además, había otro factor que lo distinguía de otros hechizos. Era condicional. Una condición repugnante y aterradora que hacía que el uso de esta habilidad fuera verdaderamente humillante. Su propia muerte. Se estableció casi como una forma de equilibrar los pros y los contras de tal tabú. Esto era suficiente evidencia para sugerir que tampoco se trataba de una protección divina. De ser así, A, ella ya habría sido consciente de su habilidad y B, toda protección divina beneficia a quien la usa. Si bien algunas pueden tener pequeñas desventajas, el usuario generalmente solo recibe beneficios, sin importar lo absurda que parezca la habilidad. Estos beneficios no se consideran en una escala para determinar las consecuencias negativas de usar la habilidad. Se les otorgan derechos. Por lo que pudo deducir, aquella habilidad no era un hechizo ni una protección divina. Una maldición, tal vez. Sería bastante apropiado, considerando el terror que le inspiraba, pero el hecho de que requiriera ciertas condiciones no la convertía automáticamente en una maldición. Las preguntas se acumulaban en su mente, incapaz de resolverlas por sí misma. Sabía que sería inútil hablarlo con alguien, pero mentiría si dijera que no le tentaba descubrir la verdadera naturaleza de aquel poder desconocido. Golpe se abofeteó la mejilla. Con la suficiente fuerza como para dejarle una marca roja. Basta ya. No tiene sentido ni siquiera contemplar ese tipo de pensamientos. Se reprendió mentalmente por haber pensado en compartir el conocimiento de esa habilidad con alguien. Sabía las consecuencias de revelar ese poder, así que no tenía sentido seguir pensando en ello. Ninguna curiosidad valía la vida de alguien a quien quería. Sobre todo cuando estaba en pleno proceso de encontrar o salvar a esa persona. Ram se detuvo en seco y miró hacia atrás para ver qué sucedía. Al ver la marca roja en el rostro de su mujer, no pudo evitar interrogarla. Emilia-sama, ¿ocurre algo? ¿Eh? Oh, no te preocupes. Solo estaba reafirmando mi determinación. Ram la miró con una leve confusión, pero recuperó su expresión neutral tan rápido como la había adoptado. Ya veo, hemos llegado, Emilia-sama. La situación era terrible. Sabía que el pueblo sería espantoso dadas las circunstancias, pero verlo con sus propios ojos, por lo visto, habían llegado poco después del acto conmemorativo oficial.
Todos los aldeanos estaban reunidos en el centro del recinto. Poco a poco, comenzaron a alejarse del centro con expresiones que iban desde una leve tristeza hasta una profunda melancolía. Emilia se arriesgó al ver la cantidad de cadáveres en el centro. Su idea original era simplemente preguntarles a cada uno individualmente después de que todos presentaran sus respetos a los difuntos. Lo que no tuvo en cuenta fue el patrón entre los fallecidos. Ninguno de los aldeanos notó a la mestiza hasta que se abrió paso entre la multitud para observar mejor a las víctimas. Cuanto más se acercaba, más se le encogía el corazón al ver cadáver tras cadáver. No pudo identificar a ninguno debido a que sus cuerpos estaban cubiertos por túnicas blancas, pero una cosa era constante: todos eran niños. Emilia se llevó la mano a la boca al comprender ahora la magnitud de las víctimas que podría haber evitado. Niñas y niños pequeños, sus vidas truncadas antes incluso de tener la oportunidad de vivirlas. Contemplaba los numerosos cuerpos tendidos en el suelo, sin darse cuenta de que, en consecuencia, se había convertido en el centro de atención de todos. Golpe. Emilia hizo una leve mueca de dolor. Un leve escalofrío le recorrió el brazo izquierdo. Miró a su izquierda y vio una piedra caer al suelo. Con el rabillo del ojo divisó a la culpable. Una mujer de larga cabellera naranja y ojos verde azulados la miraba con evidente desdén. Tenía el brazo extendido, probablemente por haber lanzado la piedra, y una cinta roja atada a la muñeca. A simple vista era difícil distinguirlo, pero ciertas zonas de la cinta parecían más oscuras. Quizá una simple mancha de agua, pero considerando el parecido de esta mujer con la niña que había sido devorada por la mitad, era fácil suponer que la cinta era una especie de recuerdo y que aquella mancha, sin duda, no era de agua ni de ninguna otra sustancia común. Tú. Las mujeres chillaron de rabia mientras ella preparaba otra piedra. Fuiste tú, ¿verdad? Emilia la miró sorprendida. ¿Por qué la estaban regañando? ¿Era por su aspecto? Apartó la idea y decidió concentrarse en lo que tenía que hacer. Los regaños verbales no eran nada nuevo para ella. Lo siento por las molestias que le haya causado, pero quería preguntarle si ha visto, ¿cómo te atreves? Lanzaron otra piedra. Esta vez Emilia la esquivó con agilidad. A pesar de la furia irracional que le dirigían, Emilia solo pudo sentir compasión por las mujeres. Mira, entiendo que mi aspecto pueda darte una idea equivocada, pero te prometo que solo es un parecido. Cállate, bruja. Esta vez fue otro aldeano quien alzó la voz. Deja de fingir ignorancia como si no supieras lo que está pasando. Emilia se estremeció ante ese comentario. El hombre tenía razón, pero su acusación era completamente errónea. Técnicamente, sí sabía del ataque, y fue su falta de vigilancia lo que la llevó a pasar por alto la posibilidad de un ataque a gran escala. Dicho esto, ya tenía suficientes problemas solo con la mansión. Sabía que era irracional culparse de todo, pero ¿a quién más culpar sino a ella? Era quien mejor sabía del ataque. Sabía cuándo atacarían y, en lugar de prepararse, se sumió en la autocompasión hasta la noche anterior a su llegada. Esos sirvientes tuyos vinieron de visita una sola vez y de repente fueron invadidos por bestias mágicas. Otro aldeano intervino. Incluso enviamos a un par de los nuestros a su mansión para pedir ayuda y nadie apareció. Al oír esto, a Emilia se le revolvió el estómago. Era peor de lo que pensaba. Esto era más que una simple negligencia. Creían que ella era la responsable. Eso es, lo entenderíamos si hubieran atacado al azar, pero de alguna manera todos los niños quedaron malditos poco después de que comenzara la batalla. Explíquenme eso. Emilia quería refutar sus palabras y aclarar el malentendido, pero simplemente, no podía. Desde el constante bombardeo de acusaciones hasta las intrincadas mentiras que tenía que urdir para explicarse y evitar mencionar el tabú, el peso de todo aquello se estaba volviendo insoportable. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Dónde estaba Roswell? ¿Dónde estabas tú cuando mi hijo estaba siendo atacado? La mujer pelirroja volvió a hablar. Su mirada ya no era de odio, sino de profunda tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué? La señora cayó de rodillas y comenzó a sollozar desconsoladamente. Los aldeanos aumentaron el volumen de sus acusaciones mientras la rodeaban lentamente. La mestiza se quedó allí, en estado de shock.
Todo comenzaba a desvanecerse para ella mientras contemplaba a las mujeres hundidas, sin percatarse de los aldeanos que empezaban a rodearla con diversas armas en mano. Monstruo. El medio elfo no sabía qué hacer. Nunca debiste haber venido aquí. ¿Qué podía haber hecho? Todo esto es culpa tuya. ¿Por qué fue esto? Bruja. ¡Sas! Antes de que la turba enfurecida pudiera acercarse más, una ráfaga de viento los derribó. Emilia salió de su estupor para ver qué había sucedido. Ram tenía la mano extendida hacia el cielo y una varita en la mano. Suficiente. Su voz era cortante como una navaja y resonó por toda la zona, provocando que todos los aldeanos retrocedieran atemorizados. Puedo asegurarles a todos que Emilia-sama y Roswaal-sama no tenían conocimiento de su difícil situación. De lo contrario, habrían hecho todo lo posible por salvar a cada una de las almas perdidas aquí. Todos la miraron con incredulidad. Hablaba en nombre de las dos personas a las que servía, por lo que su opinión sobre ellas sería considerada, obviamente, parcial. Sin embargo, no expresaron esos pensamientos debido a la profunda pasión y el miedo que, según admitió, sentían. Entiendo cómo puede parecer todo esto, pero ustedes no son las únicas víctimas. Nosotros también fuimos atacados esa noche y sufrimos bajas. Les pido disculpas sinceramente en nombre de mi querido maestro, pero tenía las manos atadas al intentar proteger a todos los que amaba, incluidos ustedes. Los aldeanos jamás habían visto a la criada cambiar de expresión más allá de un leve arqueo de ceja, así que su obstinación, siendo ella misma víctima del ataque, los dejó atónitos. Emilia, sobre todo, pues esperaba que Ram la culpara. La mestiza no les había avisado a las gemelas del ataque, lo que provocó que ambas resultaran heridas. Si alguien era responsable del grave estado de sus hermanas, era ella. Emilia-sama no es diferente. Si hubiera sabido del ataque, habría venido en tu ayuda, de eso estoy seguro. Encontraremos a los responsables. Les haremos pagar por sus crímenes. Y nos aseguraremos de que sientan nuestro dolor multiplicado por 100. Un silencio ensordecedor resonó en el campo. Solo el trinar de los pájaros y el susurro del viento llenaban sus oídos. La doncella se detuvo un instante para recuperar el aliento y serenarse. Tras terminar su discurso, guardó su varita y aplaudió para despertar a todos de su letargo. Bueno, ¿alguien ha visto por aquí a un idiota de pelo negro?, dijo con su habitual expresión de indiferencia. Un silencio incómodo se instaló entre ambos mientras avanzaban penosamente a través del bosque cada vez más denso. Emilia estaba sumida en sus pensamientos sobre lo que había presenciado. Creía conocer bien a Ram, pero después de aquello ya no estaba tan segura. Nunca esperó que Ram la defendiera con tanta vehemencia. No tenía motivos para hacerlo, pero lo hizo. Fue extraño. No era algo inusual en ella, pero sin duda fue inesperado. Sin embargo, le agradecía a Ram lo que había hecho, no porque la defendiera, sino porque había logrado lo que ella no había podido y había conseguido que los aldeanos la escucharan. Si Emilia hubiera estado sola, no habría conseguido nada con ellos y habría tenido que buscar a Subaru completamente a ciegas. Estaba inmensamente agradecida por el apoyo. No sabía si lo que Ram había dicho era sincero o si simplemente estaba diciendo lo que la gente necesitaba oír, pero aún así, no pudo evitar sentir una gran calidez interior. Mientras caminaban, el sendero comenzó a descender por una pendiente. No se detuvo por completo, pero la inclinación se hizo cada vez más evidente. Continuaron caminando en silencio hasta que Ram se detuvo de repente. Emilia se detuvo sobre su talón de Aquiles, justo detrás de Ram. La miró con cierta confusión. Ram, ¿por qué nos detenemos? La criada no dijo nada. Ni siquiera se giró. El silencio incomodaba cada vez más al mestizo. Emilia-sama, tengo una pregunta. ¿Sí? Lo dijo con un dejo de cautela. ¿Cuál es su relación con Subaru? Esta pregunta pilló al medio elfo desprevenido. ¿Mi relación con él? Supongo que se podría decir que es un amigo. ¿Y desde cuándo lo conoces? Bueno, la primera vez que lo conocí fue en la capital, así que, ¿por qué me preguntas esto, Ram? Ram no respondió. Hizo una pausa por un momento antes de darse la vuelta para mirarla. ¿Sabes de dónde viene? ¿Su edad? ¿Sus orígenes?
Tiene un apellido, ¿nunca te has preguntado cuál podría haber sido su posición antes de conocerte? ¿A dónde quería llegar con todo esto? Las preguntas en sí mismas podrían no ser fuera de lo común considerando el extraño pasado de Subaru, pero ¿por qué las hacía precisamente ahora? ¿Por qué no le preguntó por él en la capital o por su primer día aquí? Francamente, era ridículo que estuviera usando el poco tiempo que tenían para hacer esas preguntas. Por ello, Emilia decidió dejar de preguntar y centrarse en la tarea que tenían entre manos. Mira Ram, si quieres saber más sobre Subaru, pregúntale tú misma cuando nosotros. No había nada, Emilia-sama. Su mirada se volvió afilada como una navaja, mientras que su voz se tornó notablemente más agitada. Durante su estancia aquí, me encargaron investigar los orígenes del chico mientras Ren lo vigilaba. Sin embargo, no encontré nada. Emilia la miró incrédula. Todo aquello era innecesario y, francamente, redundante. Si tenía tanta curiosidad por Subaru, bastaba con que le preguntara, como había hecho Emilia. Que no supiera nada de su pasado era obvio, considerando lo extraño que era su pueblo natal. El chico le había contado con todo lujo de detalles su historia cada vez que hablaban, así que era evidente que no era de ninguna región conocida. Incluso se podría decir que venía de más allá de la Gran Cascada. Subaru había sido un libro abierto desde el día en que Emilia lo conoció, así que estas preguntas parecían absurdas. Bueno, tal vez tenga sus razones, Ram, pero no veo cómo, Emilia, solo Emilia, una de las pocas elfas que quedan. Durante los últimos 7 años estuviste en el bosque de Elior. Por lo que puedo deducir, fuiste una de las muchas personas atrapadas en un limbo debido a la ventisca que ha asolado la Tierra durante más de 100 años. Junto con tu espíritu contratado, lograste derrotar al anterior gran espíritu del fuego, Melacuera. Poco después, Rosua al-Sama te descubrió y te otorgó la insignia del dragón, demostrando así que eras una legítima candidata al trono. Desconozco tus motivos para aceptar, pero por tu ingenuidad y tu herencia, puedo inferir que deseas acabar con la discriminación racial y tal vez ayudar a las almas desafortunadas que presumiblemente aún viven. Emilia la miró con genuina sorpresa. No es que estuviera ocultando nada de aquello, pero el hecho de que supiera todo esto cuando apenas habían hablado un puñado de veces, la palabra inquietante no le hace justicia a lo incómodo que se sentía Ram, el medio elfo, en ese momento. Elsa Greinhardt, la cazadora de entrañas. Su apellido no tiene origen conocido. Su título se debe a su repugnante costumbre de destripar a muchas de sus víctimas. Sus hazañas más notables fueron el asesinato de una figura importante en Boyachia, sobrevivir a un ataque del primer general divino, intentar asesinar a un candidato real y sobrevivir a una batalla contra el legendario Santo de la Espada. El medio elfo retrocedió inconscientemente unos pasos. Sé cómo sabes todo eso. ¿No quieres saber lo que tenéis en común? La criada dio unos pasos hacia adelante. A pesar de vuestras infames acciones, ninguno de vosotros es conocido por el público. Vuestra batalla contra el Gran Espíritu fue vista como un desastre natural. A pesar de vuestros logros, nadie conoce vuestras hazañas, y lo mismo puede decirse de Elsa. Su única seña de identidad es que se la conoce por destripar a sus víctimas. La única razón por la que se la conoce es por su asesinato en Boyachia, e incluso este se mantuvo en secreto porque sus delegados no querían que otros países supieran que habían sido infiltrados por un invasor extranjero. Ram suspiró brevemente y miró fijamente a los ojos a la candidata real. Su mirada era tan penetrante e inquebrantable que Emilia temía apartarla. Y sin embargo lo sé. Es mi trabajo saberlo. Comprender las amenazas y manejarlas en consecuencia. Conocer la historia de cada residente de la mansión y la historia de cualquiera que interactúe con dicho residente. Emilia tardó un momento en asimilar lo que acababa de oír. La mestiza sabía que era una doncella, una combatiente, una aliada, tal vez incluso una amiga algún día, pero esto... En retrospectiva, todo cobró sentido. A pesar de revivir los mismos 3 días, Ram se mantuvo como una constante. Rem se convertiría en su mayor aliada o en su peor enemiga según las circunstancias. No sabía con exactitud cuáles eran esas circunstancias, pero lo cierto es que Rem la había salvado en este bucle temporal, pero había intentado matarla en el otro.
La única lealtad verdadera de Beatrice era hacia la propia mansión, pero esta vez mostró más simpatía hacia el medio elfo. Roswaal era Roswaal. Intentar descifrarlo era una tarea inútil, pero incluso su comportamiento había cambiado en comparación con el bucle anterior. Ram era la única que permanecía inalterable. La misma distancia. Las mismas circunstancias. La misma actitud. Ahora la mestiza entendía por qué. Ram era muchas cosas, pero recopilar información siempre había sido su principal función. Era evidente en retrospectiva. Todo lo demás era secundario para ella, así que no era de extrañar que no cambiara. Siempre la observadora. Siempre la que evaluaba las situaciones. Siempre la que no jugaba hasta tener todas las cartas a su disposición. Esa era Ram. Eso incluye también a las Valkines. La criada respiró hondo brevemente para calmar su ira antes de continuar. Puxama me informó que las probabilidades de que sobreviviera eran escasas. Escasas, pero no imposibles. Lo conozco hasta cierto punto. Puede que sea poderoso, pero si por casualidad sigue vivo, le arrancaré las alas antes de que pueda siquiera alzar el vuelo. No me importa ganar, solo quiero que sufra. Ni siquiera se molestó en ocultar el veneno en sus palabras al hablar del agresor de su hermana. Está rodeado de misterio, pero al menos pude averiguar su nombre. Al menos pude descubrir sus orígenes. Puede que no sepa por qué nos atacó ni cuál es su objetivo, pero al menos sé a qué nos enfrentamos. Sé todo esto y, sin embargo, no hay nada en su contra. Sus ojos se clavaron en el suelo. Su mirada era una mezcla de melancolía y frustración. Para el mundo entero, la persona conocida como Natsuki Subaru no existe. Es como si hubiera surgido de la nada. Emilia por fin comprendió el motivo de aquella conversación. No se trataba de la Valkyne ni de ninguno de los atacantes. Era un malentendido, culpa suya por completo. Ram, ¿no crees que él es? No existe ningún registro de él. Ha estado involucrado directamente en dos sucesos importantes, en los que usted casi muere. Tiene apellido, pero no hay constancia de su familia de origen. Parece tener estudios, pero no sabe leer ni escribir. Se tambalea y finge hacerse el tonto, y hasta hoy me lo creí. Ahora comprendía por qué Ram la había defendido. Ram creía firmemente que Emilia ignoraba por completo lo que sucedería esa noche. Ahora entendía el origen de sus sospechas. Creía que Subaru les había informado a ella y a Beatrice, y no al revés. Ram, entiendo lo que dices, pero escucha. Él sabía del ataque, Emilia-sama. Lo sabía y os informó a ti y a Beatrice, pero no me dijo nada ni a mí ni a mi hermana. Ram levantó la cabeza de golpe y la miró fijamente a los ojos. Se rascaba la cabeza con la mano izquierda, intentando desesperadamente transmitir lo frustrante que era toda aquella situación. Tal vez sospechaba de nosotros y quería deshacerse de nosotros. Quizás siempre fuimos su objetivo. Quizás quería terminar lo que esos miserables sectarios empezaron. Eso no es, Subaru no lo haría. Dejó morir a Rem. No le importaba gritarle a su ama. Toda cortesía y educación habían desaparecido. Ram tenía una expresión de furia inmensa, mientras que Emilia la miraba atónita. No por el tono de la criada, sino por las palabras en sí. Sabía que la condición de Rem era grave, pero yo creía que Rem estaba bien. Quiero decir, está mejorando, ¿no? Ram resopló ante su ingenuidad. Emilia nunca vio la verdadera gravedad de las heridas de su hermana. Ignoraba que Rem estuviera viviendo de prestado. Haría falta que el legendario sanador azul apareciera en ese preciso instante para salvarla. Es solo cuestión de tiempo antes de que Rem se vaya, sus heridas son demasiado graves. Ya lo sé. No hay nada más que podamos hacer por ella, esto se podría haber evitado si nos lo hubiera dicho. Era lo único que podía hacer, encontrar a alguien con quien desahogar su ira. Si no la Valkyne, la siguiente mejor opción. Tal vez me esté engañando. Tal vez solo he estado culpando a un inocente. O quizás realmente sea un monstruo tras una fachada bien construida. Ya no lo sé, sus ojos se ensombrecieron al revelar de golpe todos los pensamientos que la atormentaban. Cada duda y sospecha quedó al descubierto. No recordaba la última vez que se había sentido tan vulnerable, pero necesitaba que al menos alguien la escuchara. Aunque no la comprendieran.
Aún sabiendo esto, después de escuchar todo lo que acabo de decir, ¿aún quieres salvarlo? ¿De verdad protegerás al hombre que podría ser responsable de la muerte de mi hermana? Ram, pero Emilia sí lo entendió. Comprendió sus sospechas y por qué se sentía así. Por eso la invadía una culpa indescriptible. La angustia de Ram, el estado de Rem, la huida de Subaru, todo era culpa suya. Ram tenía razón. Solo tenía que avisar a todos. Podrían haberse preparado mejor si lo hubieran sabido. Pero no lo sabían, y por eso Ram necesitaba encontrar una explicación racional para que Emilia lo supiera y ella no. Solo podía haber una razón plausible. Hay un sinfín de cosas que quiero contarte y muchas de ellas podrían hacer que me odies, pero por ahora hay una cosa que tiene prioridad. Este malentendido fue enteramente culpa de Emilia. Por lo tanto, tarde o temprano tendría que confesarle a Ram que fue ella quien informó a Subaru y Beatrice del ataque. Tendría que decírselo y romper en ese mismo instante cualquier vínculo que pudieran haber tenido. Ram, te lo prometo. Ella miró a Ram fijamente a los ojos. Subaru es inocente. Un breve silencio se instaló entre los dos hasta que un ceño fruncido apareció en el rostro de Lonnie. Tú. GHK. Emilia se agarró el pecho y cayó de rodillas. Sintió como si la fuerza del tirón le vibrara todo el cuerpo. Emilia-sama. La ira que Ram había sentido antes se transformó en preocupación al ver el estado de su mujer. Se arrodilló frente a ella y la examinó. ¿Estás bien? Ram, tenemos que irnos, ahora. 5 minutos antes jódeme, esas dos palabras resumían a la perfección lo que pasaba por la cabeza del chico en ese momento. Le ardían las piernas de tanto correr, pero eso era lo que menos le preocupaba ahora. ¡Au! Un perro carnívoro lo flanqueaba por la izquierda, pero el muchacho oyó el crujido de los arbustos mucho antes de que la bestia se abalanzara. El muchacho alzó la espada de doble filo sobre su mejilla, imitando la postura de un lanzador de béisbol. La bestia no dudó, a pesar de que su ataque sorpresa había resultado inútil, y procedió a abalanzarse sobre el muchacho con la intención de arrancarle la garganta. Si hubiera sido la primera vez que el chico se enfrentaba a la bestia, habría atacado o huido, pero las marcas de dientes en sus antebrazos y las de garras en su espalda le habían enseñado una lección. Lo mejor era mantenerse firme y esperar el momento oportuno para atacar. A medida que la bestia se acercaba, el muchacho apretó los puños y flexionó los brazos. El movimiento repentino le provocó intensas punzadas de dolor que le hicieron estremecerse. Inmediatamente ignoró el dolor y comenzó a respirar con calma. El muchacho se concentró y conjuró un aura ondulante y parpadeante alrededor de la espada. La luz era apenas perceptible a simple vista, pero la bestia la vio igualmente. Finalmente, mostró un atisbo de cautela moviéndose de izquierda a derecha en un intento de confundir a su presa. El chico, sin embargo, sabía lo que hacía. Expulsó a propósito solo una pequeña cantidad de maná para llamar la atención del perro diabólico. Era suficiente para parecer amenazante, pero no para que lo atacara. Una dolorosa mordida en la pantorrilla le recordó lo que sucedería si contraatacaba demasiado pronto. En cambio, se mantuvo firme. La bestia hizo caso omiso de toda precaución. El chico se mantuvo firme. La bestia tenía las fauces abiertas y sus pequeños ojos rojos fijos en su presa. Pero el muchacho se mantuvo firme. La bestia saltó por los aires, preparándose para derribar al niño. Sus afilados colmillos le arrancarían el cuello como si fuera un trapo, en un abrir y cerrar de ojos. Su aliento era fétido y estaba impregnado de la sangre y la carne de incontables víctimas. La bestia se alzaba sobre el niño como la muerte, su silueta extinguiendo cualquier atisbo de esperanza que su presa hubiera albergado. La distancia entre ellos era inferior a 1 pulgada. Aún así, el niño se quedó de pie. 3. En una fracción de segundo, la tenue luz que envolvía la espada se transformó en una aura brillante y verde casi cegadora. El Safí. Mientras recitaba el conjuro, blandió la espada en un amplio arco descendente, directo a la garganta de la bestia. El muchacho apuntó con precisión y la bestia no pudo hacer nada, mientras su cuerpo permanecía suspendido en el aire. La luz verde impactó contra el cuello de la bestia, produciendo un sonido espantoso de carne desgarrándose, seguido del crujido de un cuchillo de carnicero cortando carne.
Era como si la luz verde la estuviera ablandando para que la espada pudiera atravesarla como si fuera mantequilla. Cuando la espada le atravesó el cuello a la bestia, el perro dejó escapar un gemido espantoso, cayendo al suelo y ahogándose con su propia sangre. La bestia tuvo espasmos involuntarios como último acto de resistencia antes de dejar de moverse por completo. La bestia mágica estaba muerta. La espada terminó su movimiento junto a su portador, pero el arco verde que emanaba de ella se volvió errático y se disparó hacia el bosque, describiendo un arco que se elevaba hacia el cielo matutino. El arco verde cortó pequeñas ramas y arbustos, pero los objetos más grandes parecían inmutarse mientras se deslizaba por el aire. El niño ni siquiera se molestó en mirar el espectáculo, pues estaba demasiado ocupado recuperando el aliento mientras miraba al suelo, con las rodillas y las manos hundiéndose en la tierra. Su expresión fue de alivio, luego de alegría, después de frustración y, finalmente, de pavor. Esta era su primera victoria en este mundo, su primera victoria de verdad. Nadie luchó por él. Derrotó a su rival en un combate 1 contra 1 sin ayuda de nadie y, sin embargo, 12 putas veces, no pudo saborear la victoria en absoluto. Se había enfrentado a 11 bestias antes que a esta, y esta era su primera victoria absoluta. Su primer encuentro terminó con un perro que casi le arranca el hombro. Lo apuñaló en el ojo, pero no fue suficiente. La bestia huyó antes de que pudiera rematarlo. Fue entonces cuando la convicción que antes tenía se transformó en miedo, que a su vez se convirtió en desesperación. Al principio, llegó a este bosque maldito para salvar a una chica a la que quería conocer. Necesitaba, demostrarse a sí mismo que era capaz de más, que podía ser mejor, que podía ser como, me estás jodiendo. Ahora lucha con la esperanza de prolongar su vida. Cada una de las numerosas mordeduras en su cuerpo equivale a una maldición mortal con una tasa de supervivencia del 0% una vez activada. En ese momento, el chico no tenía ninguna posibilidad de retrasar la pena de muerte. Una vez más, no estaba preparado. Regresar corriendo a la mansión era imposible. Para cuando llegara, una de las maldiciones podría activarse, e incluso si lograba llegar a tiempo, todos, excepto Emilia, lo odiaban. Algunos lo consideraban inútil e indigno de ayuda, mientras que otros lo veían como un enemigo declarado. La única persona que podía ayudarlo era él mismo. Una vez más, estaba completamente solo. Su maná estaba casi agotado. Su ropa parecía más bien harapos remendados que prendas de vestir. La sangre brotaba a borbotones de las numerosas heridas que había acumulado desde su llegada hasta allí. Por si fuera poco, no tenía con qué defenderse, salvo una espada mal forjada que había encontrado en un cadáver cercano. Una vez más, vivía de un milagro. Su destino quedó sellado en el momento en que el primer perro huyó de vuelta al bosque. La realidad de la situación se tornó cada vez más desalentadora conforme avanzaba la noche. En el momento en que la maldición se activara, moriría en cuestión de segundos y no habría nada que pudiera hacer. Una vez más, Natsuki Subaru se encontraba en un callejón sin salida. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué sentido tenía aprender magia si ni siquiera puedo matar a un puto perro? Resultaba casi cómico lo corta que había sido su aventura en este nuevo mundo. Le dieron la oportunidad de empezar de cero y así termina. No llevaba ni 2 semanas aquí y ya se encontraba sin opciones. ¿Qué podría haber hecho para evitarlo? Debería haber consolado más a Ram. Debería haber estado más atento y haberse quedado con Beatrice y Ren durante aquel fatídico encuentro. ¿Habría cambiado algo? ¿Qué fue exactamente lo que hice mal? Esa era la pregunta que atormentaba a Subaru. Emilia, Ren, Puck, Ram, Beatrice, Petra, todos sufrieron por su ineptitud. Su maestro prácticamente lo confirmó. Había algo que podría haber hecho. Roswaal esperaba que enmendara todos los errores como si, nunca confió en mí, ni por un segundo, ninguno de ellos lo hizo. Hablar solo es un mal hábito, ¿sabes? GHKAK. Antes de que pudiera siquiera preguntarse de dónde provenía la voz, una ráfaga de viento lo empujó contra un árbol cercano. Le dolía la espalda por el impacto, pero eso era lo que menos le preocupaba en ese momento. Sus ojos parpadeaban incoherentes, pero finalmente se posaron en lo que tenía justo delante y vio lo que solo podía describirse como un ángel caído.
Sus túnicas negras estaban atadas y dañadas en diversos grados. Sus trenzas anteriores habían desaparecido, dejando su cabello suelto hasta la mitad de la espalda. El hombre lo miró con expresión neutral. Tenía ojeras pronunciadas y no mostraba animosidad ni malicia, pero aún así, el muchacho no pudo evitar estremecerse al cruzar miradas con él. «Ah, eres tú», el hombre dio un paso al frente. Sus alas se extendieron como si bostezara, antes de retraerse entre sus omóplatos. Plumas negras se esparcieron por el campo abierto mientras las alas se contraían cada vez más. La transición fue imperceptible, dejando solo 2 rombos negros en su espalda. Es realmente asombroso. Tuve el honor de luchar contra 2 grandes espíritus y uno de los últimos Oni que caminaron sobre esta tierra, y sin embargo, solo recibí una advertencia sobre ti. Subaru, instintivamente, se puso de pie para protegerse. Tras el choque frontal, su brazo derecho quedó completamente inerte, por lo que, a regañadientes, sujetó la espada con fuerza con la izquierda. Un millón de preguntas le daban vueltas en la cabeza mientras miraba al hombre que se creía muerto. ¿Qué haría a continuación? ¿Por qué los había atacado? ¿Qué quiso decir con esa advertencia? ¿Cómo demonios había sobrevivido a su pelea con Puck? ¿Quién demonios lo había contratado? Maldito. Sin embargo, no hizo ninguna de esas preguntas. En lugar de eso, se arriesgó y se lanzó contra el hombre que había destruido su nueva vida en una sola noche. No le importaban las respuestas, no le importaba si estaba arruinando su vida. Lo único que le importaba era hacer sufrir a ese hombre por el dolor que les había causado a él y a sus amigos. El hombre lo miró con clara indiferencia mientras esquivaba rápidamente hacia la izquierda, sin siquiera molestarse en contraatacar. No hizo falta, pues el chico tropezó con su propia pierna y cayó al suelo, recibiendo el impacto de lleno con los brazos. GHCK. El muchacho cerró los ojos y apretó los dientes en un intento desesperado por anestesiar el dolor. Sentía los brazos como de piedra. Apenas podía moverlos, pero su agarre en la espada no flaqueó, ni su mirada de odio hacia el atacante alado cesó ni por un instante. Bueno, eso fue algo. El hombre observó la desesperación del muchacho con una leve curiosidad. Lo vio levantarse lentamente e intentar blandir la espada ensangrentada una y otra vez. El Valkyrie esquivaba cada ataque sin esfuerzo alguno. Perdón por pensar en voz alta, pero estoy bastante desconcertado. Toda la preparación que hice para un eventual contraataque y resulta que era de este de quien debía desconfiar. El chico apenas podía oír lo que decía el hombre. Estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se daba cuenta de lo absurdo de sus acciones. Solo una cosa le rondaba la cabeza en ese momento. Lo odiaba. En ese momento, odiaba todo. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. El entumecimiento que sentía en los brazos. El sabor a sangre en su boca. La vergüenza que sentía. La culpa que sentía. El dolor que sentía. La rabia que sentía. Lo odiaba todo tanto y, sin embargo, ¿qué esperabas conseguir exactamente viniendo aquí sola? Y sin embargo, hubo algo que lo eclipsó todo. Todas vuestras luchas han sido en vano y, sin embargo, seguís luchando en vano, haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Lo que más odiaba era, ¿acaso esa no es la definición de locura, Natsuki Subaru? ¿Era este un bastardo alado? Cállate de una vez. El muchacho empleó sus últimas fuerzas para sujetar la espada con ambas manos. Con el poco maná que le quedaba, lo vertió en la espada por última vez. La sangre brotó de su nariz y sus ojos mientras la espada brillaba de nuevo con una intensidad aún mayor que la anterior. El hombre miró al muchacho como si estudiara los gestos de un animal. Los ojos suaves, dorados e indiferentes de la valquiria se clavaron en los penetrantes ojos marrones y furiosos del muchacho. Uno solo deseaba arrancarle una extremidad al hombre que tenía delante, mientras que el otro lo observaba con curiosidad y casi una pizca de lástima. Bueno, da igual. Los ojos de la valquiria, que antes reflejaban un brillo de curiosidad, se volvieron gélidos de repente. En ese mismo instante, 3 plumas negras como la noche aparecieron entre los nudillos de su mano derecha al levantar el puño. Adoptó una postura, flexionó las piernas y extendió el brazo izquierdo hacia adelante, con la palma hacia su oponente, como si apuntara su ataque.
La visión de Subaru era borrosa y tenía un tono rojizo, pero no importaba. Con toda la convicción, la fuerza y la ira que pudo reunir, cargó por última vez. La Valquina se mantuvo firme. Subaru sentía que sus piernas se movían solas. Con cada paso, su visión se nublaba más y más. Los colores a su alrededor se volvieron grises a medida que se acercaba a partir al hombre por la mitad. La adrenalina que recorría su cuerpo le permitió anestesiar el dolor por completo. Nada más le importaba en ese momento. Ni Rem, ni los aldeanos, ni la mansión, ni siquiera él mismo. Lo único que importaba era hacer que ese monstruo pagara con sangre por lo que había hecho. Por haberla lastimado. Con un último esfuerzo, alzó la espada sobre su cabeza y preparó un devastador golpe descendente. El aura verde brillante que rodeaba la espada comenzó a resplandecer con más intensidad, como si estuviera aniquilando el mal mismo. La gravedad y la fuerza de sus músculos obligaron a la luz celestial a caer sobre el malvado monstruo con forma humana, destripándolo por completo y sin dejar rastro. El héroe había derrotado al villano con una legendaria demostración de fuerza. El protagonista finalmente había obtenido su merecida victoria. Tal como el destino lo había dispuesto, Natsuki Subaru había triunfado. ¿Eh? Subaru respiró hondo. Su visión se aclaró por un instante. Lo que vio no estaba bien. El hombre seguía delante de él. Esto estuvo mal. Su espada no lo atravesaba. Esto estuvo mal. Su espada tampoco brillaba. Esto estuvo mal. La Valquina lo miraba fijamente. No había sufrido ningún daño, como si su ataque nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, su postura había cambiado. Esto estuvo mal. Su brazo derecho no estaba extendido hacia atrás, sino ligeramente extendido hacia Subaru siguió el rastro de su brazo. Su puño estaba en contacto directo con el abdomen de Subaru. Las 3 plumas negras estaban clavadas profundamente en su estómago. ¿Quién cuándo? Subaru volvió a mirar al hombre. Su rabia anterior se había evaporado por completo y había sido reemplazada por el miedo. El Valkyrie dio un paso al frente. Agarró al chico por el hombro y se inclinó hacia su oído. Estaban tan cerca que podían oír los latidos del corazón del otro. El hombre permaneció allí un instante hasta que, descansa, niña, ya has sufrido bastante. Fueron esas palabras las que le hicieron comprender la realidad de la situación. No tenía ninguna posibilidad. Su rabia era inútil ante aquel ser aterrador. Natsuki Subaru por fin lo entendió todo. Esto estuvo mal. Gaaa. El dolor fue inmediato. La sustancia negra de las plumas se había filtrado en su piel y en su cuerpo. Su ataque era implacable. Era como si aquel líquido extraño estuviera vivo y se complaciera en erosionar su cuerpo de la forma más dolorosa imaginable. ¡Ah! Alguien tos por favor. Se agachó en el suelo y jadeó entre gritos. Se arrancó las plumas, pero el dolor apenas disminuyó. Al contrario, lo empeoró. Se retorcía de un lado a otro. Jadeaba. Gritaba. Suplicaba. Se arañaba la piel. Se arañaba el suelo. Apretaba los dientes. Apretaba los puños. Vomitaba. Se orinaba encima. Cualquier cosa para distraerse del dolor, aunque solo fuera por un instante. Emilia lloró por la única persona que lo había ayudado en este nuevo mundo. Con cada segundo de agonía, dejó de importarle ser salvado. Solo quería que terminara. Nada más importaba. Solo quería que cesara este ataque a su cuerpo. Quería que todo terminara. Y así fue. Sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo estaba inerte. Espuma de saliva y restos del cuenco le goteaban de la boca mientras yacía allí. La Valquina contempló el cuerpo durante no más de un segundo antes de darse la vuelta y alejarse. Se quedó mirando al cielo un instante y suspiró brevemente. Bajó la mirada, metió la mano derecha en el bolsillo y sacó un pequeño disco. Tenía una forma ligeramente ovalada con un pliegue plateado a cada lado. El disco era apenas un poco más grande que su pulgar. Solo queda atar los cabos sueltos. La mirada fría e inexpresiva del hombre se tornó melancólica mientras contemplaba el disco. Su pulgar se cernía sobre él como si estuviera meditando una decisión muy importante. Resultaba bastante irónico que estuviera tan enfadado por esto.
Hacía menos de un minuto que había quitado una vida, pero por alguna razón dudaba en este simple acto. Su pulgar estaba a escasos centímetros del disco. A pesar de su vacilación, era evidente que estaba decidido. Les ofrezco mis oraciones a todos ustedes. Cerró los ojos mientras flexionaba el pulgar. Ulfura exclamación de apertura exclamación de cierre. La Valquina pudo reaccionar e intentó apartarse, pero fue demasiado lenta para esquivarlo. Los vientos la azotaron con brutalidad y la lanzaron contra varios árboles. El atacante se interpuso entre el niño inconsciente y el atacante para protegerlo. Ella contempló su estado lamentable y sintió una mezcla de emociones. Culpa, melancolía, ira. Todas se arremolinaban en su mente mientras observaba al niño, a quien inicialmente había considerado un enemigo. Una inmensa vergüenza la invadió al comprender cómo había obtenido esas heridas. Era bastante obvio, solo con eso, que Barusu no estaba aliado con esos asaltantes. Con lo conmocionada que se sentía, Ram solo podía imaginar cómo se sentía Emilia. Ver el cadáver de alguien a quien quería tanto debía ser desgarrador para ella. Barusu, Ram lo siente. La candidata a la realeza corrió hacia el niño para ver cómo estaba. Al verlo malherido, se quedó inmóvil un instante. Emilia se arrodilló y contempló la figura del niño. No respiraba y su rostro estaba contorsionado por la agonía. El flequillo de la mestiza le cubría los ojos, impidiendo que nadie viera su expresión. Subaru, Ram le mostró a su señora el debido respeto y decidió apartar la mirada mientras ella lloraba. Probablemente derramaba lágrimas silenciosas mientras lamentaba la pérdida de su amado. Golpe. Ram se giró inmediatamente para ver de dónde provenía ese sonido. Al verlo, se quedó boquiabierta. Emilia le había dado una bofetada al niño. Lo suficientemente fuerte como para dejarle marca. La criada dudó por un momento de la cordura de su señora. Emilia-sama. ¿Qué estás, sofá? Pues el niño ya no estaba sin vida, pues tosió hasta dejarlo sin aliento. Como si volviera de entre los muertos, el chico tosió y jadeó de dolor durante un breve instante. Subaru se detuvo un momento para recomponerse y miró al frente, encontrándose con el familiar medio elfo que lo miraba fijamente. Emilia, la candidata real, se aferró a su camisa con alivio y frustración a la vez. La presencia extraña en su pecho seguía unida a ella al llegar, lo que significaba que Subaru seguía vivo. Agradeció al cielo haber llegado a tiempo, pero no pudo evitar sentir rabia hacia el chico. Subaru, maldito idiota. ¿Por qué te fuiste corriendo así? Estaba furiosa porque él se había puesto en peligro. Bastaba con que le pidiera ayuda. No tenía por qué luchar solo. No debería tener que luchar en absoluto. Ella sola debía salvar a todos. Era su obligación y responsabilidad velar por la seguridad de todos. Subaru apenas podía mirarla a los ojos. Una vez más, necesitaba que lo salvaran. Y esta vez no podía culpar a su propia ignorancia. Sabía perfectamente en qué se metía al embarcarse en esa misión suicida. Su debilidad y orgullo eran la causa del lamentable estado en el que se encontraba. Una parte de él deseaba estar muerto para no sentir el peso de su vergüenza. Eso es imposible. Ram miró al niño con incredulidad. A todos los efectos, estaba muerto. No respiraba, no tenía latidos, estaba completamente sin vida. Sin embargo, allí estaba, desafiando toda lógica. De repente, un peso enorme cayó sobre todos. El aire se volvió notablemente más denso y pesado, como si el mundo se tensara por la presencia de una fuerza externa. Ram apretó su varita, anticipando el ataque del hombre. Ese bastardo hizo su investigación, no me extraña que quisiera que Meili lo eliminara a él en lugar de a mí. Una ráfaga de viento azotó los árboles cercanos, cubriendo la zona de plumas negras. Las alas de la Valkyrie parecían haber absorbido todo el daño del ataque de Ram. Caminó lentamente hacia el trío con expresión impasible. Ram se plantó frente a Emilia y Subaru con su varita apuntando al hombre. Si la ira tuviera forma física, Ram sería su manifestación. La furia que emanaba de ella era abrumadora. Aún así, mantuvo la calma y decidió hacerle a su oponente una pregunta crucial antes de decapitarlo. Antes de arrancarte la garganta, creo que es justo que te lo pregunte al menos una vez. ¿Cuál es tu propósito aquí?
El Valkyrie se detuvo un instante, sin que su expresión cambiara lo más mínimo a pesar de la intensa mirada asesina que se dirigía hacia él. Se llevó el pulgar a la barbilla y cerró los ojos pensativo. Una pregunta sensata. No la correcta. Mientras decía esto, volvió a abrir los ojos y una sonrisa fría, carente de humor, apareció en su rostro junto con un rápido resoplido. La verdad es que es un poco gracioso. Si me hubieras hecho esa pregunta hace 10 segundos, habría dicho algo completamente diferente. Sus cansados ojos dorados se apartaron de Ram y se fijaron en las personas que estaban en el suelo junto a ella. En este preciso momento mi propósito tiene que ver con él. Lo dice señalando directamente a Subaru, lo que provoca una mirada de confusión en los tres. Sobre todo en Subaru, ya que el tipo que acaba de intentar matarlo con un veneno extraño, afirma que él era la razón por la que estaba allí. Emilia no tenía ni idea de por qué ese monstruo quería a Subaru, precisamente a él, pero daba igual. Instintivamente, lo abrazó contra su pecho con gesto protector mientras fulminaba con la mirada al hombre. El hombre pudo ver su confusión y decidió hacer lo que a él respectaba, ser civilizado y diplomático. ¿Qué te parece esto? Lo dijo aplaudiendo, como si entablara una conversación formal y desenfadada. Su sonrisa torcida y sus ojos suaves le daban un aspecto verdaderamente incómodo e inquietante. Si me entregas a ese niño, no mato a nadie más, incluidos los aldeanos, trato hecho. El Fura. Arte de la marca Ice. Una ráfaga de viento casi invisible rasgó el aire e intentó derribar al hombre, mientras espadas de hielo se dirigían hacia él a velocidades cegadoras. El hombre vio venir el ataque y, en lugar de esquivarlo, se elevó ligeramente sobre el suelo y giró sobre sí mismo durante unos segundos, creando sus propios vientos que anularon por completo el ataque. Bueno, no puedes decir que no intenté ser civilizado. TCH. Emilia Sanma, me temo que no podré hacerlo sola. R correcto. En cuanto respondió, la gema de su pecho comenzó a brillar. La doncella conjuró espada tras espada hacia el oponente aéreo, pero todas se disiparon antes de poder hacer contacto. La Valkyrie se detuvo en seco en pleno giro y se lanzó en picado hacia la doncella, extendiendo sus alas frente a ella. Era el mismo ataque que había usado contra Beatriz, solo que esta vez no habría ningún gran espíritu que la defendiera. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, o eso creía él. En lugar de una barrera púrpura, un escudo de hielo increíblemente resistente había salvado a la doncella de un final espantoso. Sinceramente, estoy agradecido. Ahora que no tengo límite de tiempo, puedo saborear lo que estoy a punto de hacerte. El hombre reconoció esa voz al instante, sin siquiera mirar. Sin perder tiempo, se puso a la defensiva. Las alas de la Valkyria se desplegaron y se elevó por los aires. Puck respondió disparando fragmentos de humo al cielo. Todos los fragmentos fallaron, se elevaron por los aires y permanecieron inmóviles. Laoni alzó su varita e intentó conjurar otro ataque hasta que, conserva tus fuerzas, Ram. Yo te diré cuándo atacar. La doncella miró al gran espíritu con confusión, pero asintió lentamente. Emilia sudaba frío mientras la Valkyrie esquivaba cada ataque del gran espíritu. Era casi una repetición exacta de la última vez. Casi, ya que ninguno de los ataques de Puck se acercó siquiera a acertar esta vez. Era obvio que la Valkyrie tenía ventaja en velocidad. Tarde o temprano, su padre cometería un error y él aprovecharía la oportunidad para pasar a la ofensiva. Era una estrategia simple pero efectiva. Así terminaría la batalla si nada cambiaba, y sin embargo, algo no anda bien. Puck sigue lanzándome el mismo ataque una y otra vez. Además, parece que ya no se esfuerza tanto como antes al golpearlo. ¿Estará intentando cansarlo? No, él nunca juega a largo plazo si no es necesario. ¿Qué estará intentando hacer exactamente? Justo cuando pensaba esto, una lanza de hielo se lanzó contra el hombre con casi el doble de velocidad que los ataques anteriores. La Valkyrie la vio y comenzó a ganar cada vez más altura mientras la esquivaba sin esfuerzo. GHSK. Aunque en cuanto la Valkyrie intentó ganar altura, una explosión la precipitó hacia el suelo. Justo antes de tocar tierra, batió las alas, flotando a ras de suelo antes de descender suavemente. Ahora Ram. Ulfura.
Sin la más mínima vacilación, la criada lanzó una cascada de vientos devastadores contra el hombre. TCH. Las alas de la valquiria comenzaron a brillar y las extendió frente a sí a modo de escudo improvisado. Aún así, fue repelido hacia atrás y sus alas sufrieron daños considerables antes de repararse. Antes de que pudiera recibir otro impacto, volvió a alzar el vuelo, pero se detuvo en seco al comprender el plan del Gran Espíritu. Alzó la vista y vio cientos de miles de pequeñas luces azules esparcidas por el cielo. Aquellas fueron las que lo derribaron. La Valquina miró al Gran Espíritu con incredulidad. El Gran Espíritu sonrió con satisfacción. Ahora veamos si mi pequeña teoría era correcta. Una vez que pronunció estas palabras, pilar tras pilar de hielo surgieron de la nada y se abalanzaron sobre la Valquina al unísono. La Valquina logró esquivar los primeros ataques, pero estos eran implacables. Los pilares comenzaron a estrellarse contra ella uno tras otro. GHK. Emilia alzó la vista, conmocionada. La última vez que vio a ese monstruo luchar contra su padre, fue capaz de esquivar todos sus ataques como si nada, pero ahora es más lento. Puck miró a su hija con orgullo por su precisa deducción. Así es, mi hermosa hija. Y ahora he descubierto oficialmente por qué su velocidad es tan inconsistente. Emilia lo miró con las cejas arqueadas. ¿Inconsistente? ¿Sí? Fue capaz de esquivar, reflejar y contrarrestar todos nuestros ataques en la mansión, pero por alguna razón no esquivó el ataque de Ram a pesar de reaccionar a él. ¿No es bastante extraño? ¿Para qué recibir todo el impacto si podía simplemente apartarse? Emilia, Subaru y Ram prestaron atención a sus palabras. Subaru no tenía ni idea, Emilia comenzaba a especular y Ram lo había deducido a mitad de su explicación. Entonces lo comprendí. Durante nuestra última pelea, se pegó al techo todo lo que pudo. Me pareció bastante extraño que estuviera limitando deliberadamente su área de maniobra, pero ahora sé por qué. Hizo una pausa para crear dramatismo. Subaru y Emilia esperaban con expectación su gran revelación. Se debe a una protección divina. Una que amplifica su velocidad y poder a medida que gana altitud. ¿Verdad, Gran Espíritu Sanma? El Gran Espíritu miró a la doncella con moderada molestia. Suspiro, me has quitado un poco el suspense, pero sí, esa parece ser la idea principal. Al oír esto, Emilia pensó en todo lo que había presenciado sobre la Valkyrie y, finalmente, no pudo encontrar ninguna falla en su lógica. Eso explicaría por qué su velocidad varía tanto. Pensar que tendría una protección divina que funcionaría en perfecta conjunción con sus habilidades naturales. Es como si hubiera sido hecha específicamente para él. Concuerdo, es asombroso que alguien tan vil y despreciable pueda ser amado por el mundo hasta tal punto, dijo Ram con inmenso odio. Su conversación se interrumpió bruscamente cuando el hombre se lanzó hacia el cielo. Era seguro que se estrellaría contra las bombas aéreas, pero antes de que el impacto fuera total, una luz dorada apareció en sus manos y la lanzó al aire. Varias minas antipersona explotaron justo a tiempo para que pudiera elevarse entre el humo. Pido disculpas profundamente, pero no puedo permitirme más contratiempos. Como si estuviera previsto, su cuerpo empezó a brillar como un fénix. La capa negra de las alas de la Valkyrie comenzó a evaporarse y a ser reemplazada por una capa blanca. Dado que todos habéis sobrevivido a vuestro primer encuentro conmigo, es justo que os dé a todos una despedida como es debido. El cielo, la tierra, todo comenzó a temblar como si se desatara un terremoto devastador. La sangre brotó de sus ojos y su boca, pero no le prestó atención. Alzó la mano al cielo y, en un instante, una lanza dorada apareció en su mano. Que todos encontréis en la muerte la paz que no pudisteis encontrar en la vida. Lia. Tengo que irte de aquí ahora mismo. Emilia asimiló sus palabras sin dudarlo. Se puso de pie junto a un Subaru aún algo aturdido. Subaru, ¿puedes correr? Sí, yo puedo, guau. Esa era toda la información que necesitaba para agarrarlo por la muñeca y salir de allí lo más rápido posible. Una vez que ambos se adentraron en el espeso bosque, Puck miró a la criada con expresión seria. ¿Entiendes que mi única prioridad es matar a este hombre, verdad? Ram lo miró brevemente y asintió con la cabeza. Como la mía. Nada más importa aparte de la muerte de este monstruo.
La Valquina hizo girar su lanza entre sus manos y la apuntó hacia abajo, hacia los dos combatientes. Por lo que le hiciste a Lia, por lo que le hiciste a Rem, los dos que estaban en el suelo se prepararon para enfrentarse cara a cara con su agresor. Hielo y viento se fundieron en uno solo mientras miraban hacia el cielo dorado con puro odio reflejado en sus rostros. Te voy a matar. Y así comenzó la batalla. Una vez fuera de su campo de visión, Emilia redujo significativamente su velocidad para que Subaru no volviera a ser arrastrado como un muñeco de trapo. Sentía que el brazo se le iba a caer, pero apenas le molestaba. De hecho, por alguna razón se sentía extremadamente ligero y todo el dolor y la fatiga que había sentido antes parecieron desvanecerse. Las marcas de las mordeduras ya no le dolían. Los moretones ya no lo atormentaban. Incluso el dolor de las plumas negras parecía haber disminuido. A pesar de todos los remedios físicos que había probado, no lograban calmar su mente. Si pudiera, soportaría todo el dolor con tal de librarse de la vergüenza y la culpa que sentía en ese momento. Crujido, Subaru miró hacia atrás y vio una bestia mágica en el aire, a punto de atacar a uno de ellos. En los últimos segundos de vida que le quedaban, intentó apartar a Emilia del peligro. Emsan, detrás, la candidata real se giró rápidamente y agarró a Subaru por el collar, derribándolo al suelo. En una fracción de segundo, conjuró una espada de hielo y le cortó el cuello al perro. La bestia ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que estaba muerta antes de que todo su cuerpo quedara corroído por el hielo. Subaru se sentó de golpe, atónito ante lo que acababa de presenciar. Esa admiración comenzó a transformarse en frustración. Le había costado varias experiencias cercanas a la muerte lograr lo que ella acababa de hacer. Sin embargo, para ella fue pan comido. Un solo golpe que eclipsó sus esfuerzos en cuanto a sutileza, precisión, velocidad, control y, sobre todo, potencia. Fue un recordatorio ensordecedor de lo insensato que había sido al intentar hacerlo todo solo. Lo siento, quería asegurarme de que no resultaras herido en el fuego cruzado. Emilia extendió la mano hacia Subaru y se disculpó por su falta de tacto. Subaru le estrechó la mano sin apartar la vista del suelo. Ninguno de los dos habló. Ni siquiera se miraron. Siguieron caminando y caminando hasta que finalmente regresaron hacia el pueblo. Vale, por fin hemos vuelto. Subaru, ¿estás seguro de que estás bien? Una vez que regresaron, Emilia se aseguró de mantenerse fuera de la vista para no correr el riesgo de que otra turba viniera a atacar. Sí, estoy bien finalmente. Con la oportunidad de descansar, ambos se recostaron contra una casa cercana y se sentaron en el césped. El suave roce del viento era el único sonido que los unía. Subaru tenía la cabeza agacha entre los brazos y las rodillas, mientras que Emilia miraba hacia el cielo. Emilia, si te disculpas, te juro que te volveré a pegar. Subaru se estremeció ante su tono gélido. Emilia ni siquiera le dirigió la mirada. Su rostro permanecía indiferente mientras contemplaba el cielo. Pero el chico se abrazó a sí mismo, intentando desahogarse como fuera. ¿Qué podía decir en ese momento? ¿Qué justificación podía tener para hacer aquello? Solo había una respuesta verdadera. Emilia, la cagué. Bajó la cabeza y apretó el puño. Pronunciar esas palabras le quemaba el pecho como veneno, pero era lo único que podía decir sin ocultar ninguna mentira. Emilia no dio ninguna señal de haberlo oído hasta que dejó escapar un breve suspiro. Eso hiciste. Su mirada se volvió severa mientras se ponía de pie y le ofrecía la mano a Subaru. Pero nada de eso importa ahora. Lo más importante es que te liberes de esas maldiciones. Subaru no levantó la vista para encontrarse con su mirada. Sus ojos estaban fijos en la suave palma de ella, que le ofrecía una salida sin dudarlo. Esta persona lo estaba salvando una vez más sin motivo aparente. Le ofrecía esta salvación sin segundas intenciones. Esta persona, no, este ángel, estaba dispuesta a ayudarlo una vez más, y lo único que tenía que hacer era tomar su mano. Por eso no podía. Nada de eso importa. ¿Qué quieres decir con nada de eso importa? Interrogación de cierre. Subaru se puso de pie por sí solo sin tomar su mano. Su mirada estaba fija en el suelo, incapaz siquiera de mirarla. No deberías estar enfadado o decepcionado conmigo.
Emilia quedó tan desconcertada por su tono melancólico que no llegó a comprender su pregunta. No esperaba que estuviera de buen humor después de todo lo sucedido, pero en todas sus vidas, esa actitud era completamente nueva para ella. No le gustó en absoluto. Me adentré en medio de un bosque infestado de bestias mágicas para ser una especie de héroe, pero terminé empeorando todo. Mientras él expresaba sus pensamientos depresivos pero acertados, Emilia empezó a comprender el porqué de su sentimiento. Así pues, Emilia decidió intentar aliviar su carga, aunque solo fuera un poco. Reconozco que ir allí sola fue una imprudencia, pero tenías buenas intenciones. Querías hacer lo que estuviera en tu mano para salvar a Rem, ¿verdad? Querías ayudar a los necesitados, y eso es admirable, no vergonzoso. Sus palabras parecieron atormentar aún más al muchacho. Su rostro se contrajo de vergüenza y apretó los puños con tanta fuerza que casi se hizo sangre. No, te equivocas, no lo hice porque yo, lo hice por mí. Lo hice porque quería creer que podía marcar la diferencia. Simplemente fui egoísta. Emilia se dio cuenta de que le costaba mucho admitirlo. Aún así, le resultaba difícil creer que eso fuera lo que pensaba de sí mismo. Era obvio para cualquiera que no era así. Subaru, lo siento, pero no entiendo. Su mirada se suavizó notablemente. Tienes muchas cualidades, pero no eres egoísta. Nadie ayuda a un desconocido a recuperar un objeto perdido porque sea egoísta. Nadie ayuda a dos criadas con sus tareas porque sea egoísta. Nadie se adentra en un bosque infestado de bestias para salvar a alguien porque sea egoísta. Detener, Subaru, eres mi primer y único amigo. Si hay algo que quieras hacer, no tienes por qué hacerlo solo. No te preocupes si de ciertas cosas me encargo yo. Basta, quiero que confíes más en mí. Confía en mí. Pídeme ayuda cuando las cosas se pongan difíciles. Por eso, por favor, solo. Por eso quiero que te quedes en la mansión, donde estás a salvo, y me dejes, cállate de una vez. Emilia se sobresaltó por su repentino arrebato. Subaru tenía una mezcla de frustración y dolor en el rostro. Sus ojos estaban a punto de humedecerse. Claro. Claro que es fácil para ti decir eso. Su boca se torció en una sonrisa melancólica mientras se agarraba la cabeza. Eso es lo que realmente quieres. Quieres que te deje cargar con todo el peso del camino mientras yo me quedo atrás como una damisela en apuros. Dejó de sonreír torcida y golpeó con el puño la pared cercana. Ni hablar, yo no podría hacer eso. Bajó los brazos y cerró los ojos con fuerza en un intento por contener las inevitables lágrimas. Sé que soy débil, sé que nunca podría ser un caballero o un héroe que pueda protegerte de todas las cosas malas que hay ahí fuera, pero, al menos quería estar a tu lado, como tu igual, en los peores momentos. Recuerdos de su pelea con Elsa. Los gratos recuerdos de cuando charlaban de cualquier cosa. El día que lucharon contra esos asesinos. Cada recuerdo que atesoraba era prueba de que podían estar en igualdad de condiciones. Que Subaru podía luchar a su lado y apoyarla. Y sin embargo, desde que nos conocimos. Entonces recordó que Elsa casi lo mata varias veces y que solo sobrevivió gracias a Emilia. Recordó las múltiples cicatrices que Emilia obtuvo al intentar defenderlo. Recordó que su presencia en la mansión la distraía de sus estudios. Recordó que su ayuda con los asesinos no fue más que un aturdimiento fugaz que lo dejó exhausto tras solo unos pocos hechizos. Cuando mordieron a Emilia. Cuando atravesaron a Rem. Cuando apuñalaron a Beatrice. Cuando maldijeron a Ram. ¿Dónde estaba él? Emilia, sé sincera conmigo, con una mirada de absoluta desesperación, finalmente la miró. ¿Soy inútil? La mestiza no supo qué decir. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras se las llevó el viento. Subaru yo, eso fue todo lo que pudo articular. Ni siquiera podía mirarlo. Sabía en lo más profundo de su ser que él se equivocaba. Que no era inútil. Las conversaciones que habían tenido y los momentos que habían compartido eran algo que no cambiaría por nada del mundo. Para Emilia, él era su salvador. Su primer amigo. Era ella quien era inútil. Su pila de cadáveres era prueba de ello. Los cadáveres de Subaru también. Sin embargo, ni siquiera podía mirarlo, mucho menos decírselo.
En un silencio sepulcral, Subaru soltó una risita seca. Eso era todo lo que necesitaba para justificar sus pensamientos. El hecho de que ni siquiera puedas mirarme lo dice todo. Emilia quiso tomarlo de los brazos y tranquilizarlo, pero estaba paralizada. Subaru interpretó su expresión de conflicto y su vacilación como prueba de que sus sentimientos eran sinceros. Emilia, no hice nada de esto para salvar vidas ni para proteger a nadie. Lo hice para alimentar mi estúpido ego. Quería demostrar desesperadamente que era mejor, que no estaba desperdiciando mi vida. Quería ser fuerte. Quería ser alguien a quien los demás admiraran. Quería ser como tú. Finalmente, las lágrimas brotaron. Te encanta hacerme quedar en ridículo, ¿verdad? El gran espíritu se estremeció al contemplar el cadáver que pronto lo sería. El hombre esbozó una débil sonrisa, carente de humor, mientras miraba al espíritu. Yacía de espaldas, con una mezcla de sangre roja y negra esparcida por su cuerpo. Lanzas de hielo estaban clavadas en diversas partes de su cuerpo. Su lanza ya no brillaba y comenzaba a desintegrarse. Ram suspiró profundamente mientras se recostaba sobre un árbol cercano. La sangre le brotaba de la frente, las orejas y la boca. Su visión comenzaba a nublarse y sus ojos se apagaban. Su vida pendía de un hilo, pero apenas le importaba. No se atrevería a perder el conocimiento hasta estar completamente segura de que el asesino de su hermana estaba muerto. El gran espíritu no le prestó atención a la doncella y comenzó a flotar sobre el hombre con un último estaca de hielo en el aire. ¿Hay algún pecado que quieras confesar antes de que te separe de los vivos? Por un instante guardó silencio, manteniendo la misma sonrisa melancólica. Era imposible adivinar en qué reflexionaba, pero por un momento se pudo apreciar un inmenso arrepentimiento en su rostro. Al final, todo fue en vano. Su sonrisa torcida se desvaneció al mirar a su oponente. Gran espíritu, eres fuerte y como guerrero jamás deshonraría esta batalla. La Valquina podía oír los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. El intervalo entre cada latido se hacía cada vez más largo. Su tiempo se acercaba a su fin. Pero, sus ojos volvieron a enfriarse mientras buscaba algo en su bolsillo. No puedo, en su mano sostenía un disco de plata, ella no puede saber nada de él. Puck se fijó en el disco y disparó el taco de hielo a través del pecho del hombre. Guk. Escupió litros de sangre en un ataque de agonía. Su visión comenzó a nublarse y su mente a divagar. Meili, Elsa, lo siento. Con su último aliento de fuerza de voluntad, flexionó el pulgar. La humedad que le corría por las mejillas empezó a deslizarse por su rostro como una corriente. Tenía tantas ganas de ser como tú que me dolía. De ser el héroe que salva el día. De extender la mano y ofrecer la salvación a los necesitados. Su voz era apenas audible en ese momento. Se atragantó con sus propias palabras, deseando que la tierra se lo tragara allí mismo. Ahí lo tienen. Esto es lo que realmente soy. Un egoísta de mierda al que solo le importa cómo me ven los demás, cómo me aceptan o me juzgan, nada en mí ha cambiado. Lo odio tanto, yo odio a mí, Natsuki Subaru. La mestiza lo interrumpió con su voz suave y angelical. A pesar de la calma y serenidad que transmitía, su flequillo le cubría los ojos y sus hombros temblaban. El muchacho no supo discernir si era por tristeza o por rabia. Sabes, desde que te conocí tenía la esperanza, no, realmente creía que tenía un amigo, pensaba que tenía a alguien que me entendía, pero resulta que nunca lo hiciste. Subaru mentiría si dijera que esperaba esa respuesta a su grito. Esperaba que negara todo lo que decía o incluso que le diera la razón. Esto era, no sabía por qué, pero por alguna razón temía lo que ella iba a decir a continuación. Emilia, ¿qué estás? ¿Quieres ser como yo? Su voz resonó en toda la zona circundante. ¿Tienes idea de lo horrible y repugnante que soy? De las cosas que he hecho. De la gente a la que he descuidado. De la gente a la que he lastimado. Se quedó mirando sus manos temblorosas. Destellos de su vida se reproducían en su mente como en un tocadiscos. Tengo las manos manchadas de sangre, Subaru, me he regodeado en mi propia desesperación mientras otros sufren por mi pereza. Apretó las manos con fuerza y bajó la cabeza hasta quedar mirando al suelo. No soy alguien que tú quieras ser.
Las lágrimas brotaron de sus mejillas mientras gritaba sus palabras de desafío hacia el niño. El chico la miró incrédulo. Ella suponía que la chica tendría un pasado. Era evidente, por sus interacciones, que la atormentaba un dolor persistente. Aún así, lo que hubiera hecho en el pasado no le importaba al chico. Lo que importaba era lo que había visto y experimentado de ella. Lo que había visto era completamente distinto de la mujer que Emilia le había descrito, y por eso solo podía negar todo lo que ella había dicho de sí misma. Emilia, ¿cómo puedes decir eso después de haber salvado a Ren y a Ram? Su voz era ronca y baja, pero el medio elfo lo oyó alto y claro. No habrían necesitado ser rescatados si hubieran sabido del ataque desde el principio. Lo dijo sin titubear. Salvaste el pueblo al encargarte de esos asesinos. Salvé a algunos aldeanos, pero todos los niños están muertos. Salvaste a Felt y a Rom. No, Reynard lo hizo. Si no hubiera sido por él, todos habrían muerto. Sus voces se alzaban cada vez más. Subaru estaba harto de este tira y afloja. ¿Por qué le costaba tanto ver a la Emilia que él veía? ¿Por qué no podía ver a la mujer que él admiraba? Aunque pudiera inventarse esas excusas a medias, había una verdad irrefutable. ¿Y qué hay de mí? Me salvaste, ¿verdad? Emilia frunció el ceño. No importaba lo que dijera, él no la entendería. No estabas escuchando. Reynard fue quien. No entonces, cuando nos conocimos. ¿Me salvaste o no me salvaste entonces? Las palabras de Emilia se le atascaron en la garganta. No me salvaste de esos matones. No me salvaste de esa maldición. No me salvaste de esos asesinos. No me salvaste de ese ángel de la muerte. No me estás salvando ahora mismo. Subaru le había agarrado las manos. Me salvaste, Ensan. Su voz era casi una súplica. Intentaba con todas sus fuerzas hacerle comprender por qué la admiraba tanto. Emilia solo pudo negar con la cabeza. Sus manos temblorosas dejaron de temblar y comenzó a apretar con más fuerza las manos de Subaru. De repente, su semblante se tornó extrañamente tranquilo. Era como si hubiera comprendido la situación. Simplemente no lo entiende. No te salvé de Ren, ¿cómo pudo hacerlo? Yo no te salvé de Elsa, él solo había visto sus victorias. No te salvé de mí mismo, no tenía ni idea de lo que hacía falta. Subaru, no he salvado a nadie. Lo único que he hecho es intentar enmendar mis errores. Él no lo ha visto. Una y otra vez he causado la muerte de las personas que me importan. Que estés aquí, respirando frente a mí, ni siquiera debería ser posible. Si supieras lo que he hecho, no me mirarías igual. Ren, Ram, Felt, Rom, tú, todos deberíais estar muertos ahora mismo, él nunca lo entenderá. Subaru, desde que te conocí han pasado 1000 cosas y solo puedo comprender unas pocas. Nadie lo hará. Sin embargo, hay una cosa que sí entiendo. Ella siempre estaría sola. Desde que te conocí he estado el tiempo se detuvo de repente. Emilia por fin se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se arrepintió al instante. Estaba tan absorta en el momento. Tenía tanta desesperación porque él la comprendiera que olvidó por completo el tabú. No, 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 no. En cuanto pensó esto, aquella misma mano sombría apareció y acercó uno de sus dedos a sus labios en un gesto de silencio. Al observarla con más detenimiento, la mano tenía una forma más definida. Sus dedos eran menos abstractos y más delgados que antes. Por favor, no le hagas daño. Fue mi culpa, no la suya. Sabía lo que vendría después. Logró reconstruir lo sucedido la última vez que habló del tabú. Esta vez presenciaría las consecuencias en primera persona. Sus ojos, ya llorosos, se llenaron de tristeza al ver cómo la mano se abalanzaba sobre el chico. Su muerte era inevitable y no podía hacer nada más que observar. Por favor, pare. La mano se detuvo. Oh. Emilia no comprendía lo que sucedía. Esperaba que la mano le aplastara el corazón como la última vez, pero no era así. En cambio, le acariciaba la mejilla. La chica apenas podía asimilar lo que ocurría ante sus ojos. La mano sostenía su rostro con ternura. Ámalo. Apenas se oía un susurro. Casi inaudible. Sin embargo, ella escuchó esa voz. Escuchó su propia voz alta y clara. Ámalo era desesperado.
Sonaba como si estuviera sufriendo. Sonaba como si intentara evitar algo con todas sus fuerzas. Amalo, el tiempo recuperaba lentamente sus colores y el mundo a su alrededor volvía poco a poco a la normalidad. La mano también comenzaba a desvanecerse. Una inmensa euforia inundó la mente de la chica. Mentiría si dijera que entendía por qué había ocurrido aquello, pero simplemente estaba agradecida de que todo estuviera saliendo bien, intentando comprender lo que sucedía. Solo podía contemplar horrorizada lo que presenciaba. Llamas brotaban del suelo. Puck resopló levemente mientras se alejaba flotando del cadáver. Sus ojos se posaron en la criada que se aferraba a la vida con desesperación, y la miró con indiferencia. En realidad, le daba igual si vivía o moría, pero no quería arriesgarse a que su hija sufriera aún más. La pata del gran espíritu había tocado su frente y en cuestión de segundos la doncella había recuperado parte de su color. La criada ni siquiera se molestó en darle las gracias a Amy, en cambio, fijó su mirada en el hombre al que detestaba. Él. Sí. Con un profundo suspiro, Ram se relajó por completo y dirigió su mirada a Pux. Gracias, gran espíritu Sanma, de verdad el espíritu apenas arqueó una ceja ante su aprecio. Cruzó los brazos mientras miraba fijamente hacia el pueblo, donde muy probablemente se encontraba su contratista en ese momento. Bien. Ahora solo queda, Viv. Las orejas del gato flotante se movían de un lado a otro al oír el sonido. ¿Oíste a esa criada? Viv. Ram podía oírlo claramente. Se emitía un sonido agudo. ¿De dónde viene ese sonido? Ambos se quedaron mirando atónitos la mano del cadáver, más concretamente el disco que sostenía. El disco plateado emitía una luz intermitente que aumentaba de intensidad a intervalos. Viv, ¿qué es eso? Viv. Justo cuando el disco se detuvo, se produjo una explosión masiva a lo lejos. Su dirección no era otra que Liaaya. El gran espíritu se precipitó hacia la explosión tan rápido como pudo. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Era lo único en lo que podía pensar en ese momento. Estaba paralizada por haber pronunciado el tabú y, por ello, sufría un destino peor que la muerte. Amalo. Las llamas se transformaban lentamente a su alrededor y al de Subaru. Arriba, abajo, izquierda o derecha, no importaba a dónde mirara, solo veía amarillo y rojo. Quema. 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 Miró a Subaru y vio cómo su expresión cambiaba lentamente, pasando de la preocupación inicial al asombro y luego al horror. Bajó la mirada y pudo ver y sentir cómo su piel comenzaba a desprenderse, dejando al descubierto músculos y tejidos. Amalo. Lo que para Subaru y presumiblemente para el resto de los aldeanos ocurría en cuestión de segundos, para el medio elfo fueron minutos y minutos de agonía. Arde. 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 Podía oír cómo su propia sangre comenzaba a hervir por el calor. Su ropa empezaba a derretirse y a fundirse con su piel. Oía cómo cada tendón crujía y se contraía. Sentía como su estómago y ciertas partes de su cuerpo se expandían por los vapores que intentaban escapar de ella. Oía como su cabello chisporroteaba y ardía desde la raíz. Por suerte, su visión ya estaba envuelta en humo y llamas, así que no tendría que ver el rostro medio derretido de Subaru. Amalo no podía oír, pero la oía. No podía pensar, pero pensaba en ella. No podía ver, pero la veía. No podía sentir, pero la sentía. Su humanidad se desvanecía. Todo lo que había sido, ya no existía. Su ser entero se evaporaba. Sin embargo, seguía allí. La mestiza sabía que estaba allí. Estuvo allí todo el tiempo, hasta que se desvaneció en la nada. Me encanta Oscuridad Total de Bucles.